Bien, vamos a empezar con la lista. Aranda. Presente, profesor. Carrillo. Presente, profesor. Celis. Presente, profe. Cova. Presente, profe. Diego Pacheco. Diego Pacheco, ¿no está? García. Presente, profesor. García Lagunas. Presente, profe. García Montero. Presente, profe. García Narváez. Presente, profe. Es el grupo de los García. Hernández Pompa. Hernández Pompa, ¿dónde está? Hurtado López. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hurtado Torres. Jiménez Santoyo. Presente, profesor. López García. Presente. López Reyes. Presente. Martínez Ramos. Nicolás Valderas. Presente, profe. Olín Orozco. Pérez Gabriel. Presente, profe. Pineda Madrigal. Presente, profesor. Ramírez Nájera. Presente, profesor. Rivera González. Rocha Escorcia. Presente, profesor. Sámano García. Presente, profe. Sánchez Cruz. Presente, profesor. Toy Toledo. Presente, profe. Valdepeña. Presente, profe. Vega García. Presente, profesor. Velasco. Presente, profe. Velázquez Amudio. Presente, profe. Bien. ¿Alguien faltó por ahí? Estamos 25, 26, muy bien. Bien, entonces dijimos que vamos a hacer un pequeño repaso, para llamarlo de alguna forma, de baja tensión, dado que es pues prácticamente las instalaciones son enfocadas a baja y media tensión, ¿no? Entonces, y a medida que vayamos viendo algunas cosas, lo iremos complementando con lo que está. Bien, vamos a hacer una parte de ejercicio y ahí lo que nos vaya faltando, tendremos que irlo incorporando a ver si se puede aquí con esta modalidad. Bien, tengo ahí un problema, vamos a hacerlo en este semestre estoy pensando hacer el curso lo más apegado a problemas, más que a teoría, y la teoría se dé en función del problema que se va resolviendo, ¿no?
y espero que así sea más productivo y les quede más claro este asunto, ¿no? A ver si no nos perdemos. Vamos a cambiarle el giro a esto. Entonces, tengo un problema aquí. Tengo una planta industrial, que es un local, un área de 20 metros por 10, 20 por 10 metros, cerca de 200 metros cuadrados, ¿no? Formado, dividido en esos espacios que están ahí. Bien, dentro de esta planta, obviamente, ¿qué es lo que tenemos como carga importante? Carga mayor, pues son 3 motores, un motor de 3 caballos, otro motor de 5 caballos y otro motor de 7.5 caballos. Espero que se vaya viendo por ahí, si no, nos vamos a perder. Bien. Entonces, ese sería en cuanto mi diagrama o mis cargas de fuerza que le llaman, ¿no? Pero además de eso, como es un local, pues debemos tener aquí alumbrado. En este caso tenemos lámparas. No sé si no es tema de este curso, ver si están bien calculadas las lámparas o le hacen falta o le sobran lámparas. La verdad que no es motivo de este curso. Sin embargo, bueno, pues ahí están plasmadas las lámparas que ustedes van a llevar un curso de iluminación y seguramente van a calcular y determinar el número adecuado de lámparas. En este caso tengo esas lámparas, son lámparas de tipo LED que están ahí colocadas, son lámparas fluorescentes, lámparas de LED de 2x16. ¿Qué significa 2x16? Que son 2 tubos de LED de 16 watts cada uno, ¿no? Así se identifican cuando tenemos esas lámparas. Nuestro punto de acometida va a estar aquí a la entrada de este inmueble. Tenemos el equipo de medición, la acometida y el primer interruptor que nos pide la compañía suministradora que tengamos pegadito al equipo de medición, ¿no? Ahorita estoy pensando que mi alimentación va a ser en baja tensión, ¿verdad? Bien, y luego tenemos por acá, dentro de ese mismo área, del mismo espacio, tenemos ahí contactos. Estos no están distribuidos ahorita, hay que distribuirlos. Vamos a poner contactos en todas las paredes que tengamos ahí y vamos a ponerlos aproximadamente a 1.5 de distancia entre cada uno de ellos. Entonces habría que determinar cuántos contactos vamos a tener ahí. Ese sería mi problema que tendríamos que resolver. En función de eso, dado esa problemática que tenemos, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Cómo empezamos a resolver ese problema? ¿Quién me dice por ahí cuál sería la secuencia o el procedimiento que tendríamos que hacer para poder resolver este problema? Primero tenemos que checar la carga instalada. Ok. Tenemos casos por cada uno, por cada motor. Y los contactos. Entonces vamos a ver aquí, vamos a tratar de hacer de terminar un procedimiento. Entonces, compañero, entonces primero es determinar carga instalada. ¿De quién va a ser la carga instalada? De alumbrado, de contactos y en este caso de motores, ¿sabes? Ya que tenga la carga instalada, después, ¿qué hacemos? Bueno, ya después de eso podríamos definir cuántos circuitos derivados vamos a tener, profe. Antes de eso, Factor de demanda, que vaya bajo la norma. ok, estimar factor de demanda. Ok, ya que tengo el factor de demanda, ¿qué es lo que me interesa más que el factor de demanda? Antes, ¿para qué quiero el factor de demanda? La demanda máxima que va a entregar. La demanda máxima.
que voy a necesitar. Entonces, demanda máxima. Ok, ya que tengo la demanda máxima, ¿qué sigue? ¿Qué haríamos? Ahora sí podría entrar el cuadro de cargas, ¿no, profe? Para ver los circuitos. Antes del cuadro de cargas, ¿qué Cometido. necesito saber? O tener idea al menos, ¿no? ¿Qué tenemos que determinar? Tipo de acometida. No sé si la acometida va a ser monofásica, va a ser bifásica o monofásica 3 hilos, la bifásica no existe, o trifásica, si va a ser en baja o media tensión, en fin. No es lo mismo, si mi alimentación fuera monofásica 3 hilos, pues mis cuadros de carga tendrían que ajustarse a ello, ¿no? Y si mi alimentación va a ser trifásica, entonces mis cuadros de carga tendrían que también pensarse en trifásicos. Pues si mi alimentación fuera monofásica, si mi instalación fuera para tipo monofásica, mis cuadros de carga tendrían que enfocarse también a la parte monofásica. ¿Sí me explico más o menos? ¿Sí estamos hasta ahí o no? ¿Dudas, preguntas? Ya no los escucho. No, profe, todo bien. ¿Mandé? Ok. Bueno, ya que tengo el tipo de acometida, ¿qué es lo que haríamos posteriormente? Ya sé que mi alimentación va a ser trifásica, que tengo una carga instalada de 1000 y una demanda de 800 sales. ¿Y ahora qué más sigue? ¿Qué haríamos? Identificar los números de circuitos derivados. Antes de eso, de un circuito derivado, ¿de quién? ¿Qué haría? Digo, esto es, cada quien mata las pulgas, la verdad que no hay un procedimiento fijo y escrito en piedra, ¿no? Cada quien va tomándolo de forma diferente. Yo lo que haría aquí es un prediagrama unifilar. ¿Por qué un prediagrama unifilar? Porque eso me va a dar pauta a pensar si voy a tener un tablero, 2 tableros, 5 tableros, 6 tableros, y ya posteriormente pensar qué es lo que va a haber dentro de ese tablero. Pero de entrada pensaríamos en un prediagrama unifilar. Que lo puedo modificar, le llamo pre, porque a lo mejor después de todo mi análisis que haga, resulta que ese diagrama unifilar inicial, lo modifico, ¿no? Lo modifico porque ya no van a ser 2 tableros, ahora decido que van a ser 3, que van a ser 4, en fin. Entonces, esa sería la siguiente. Ahora sí, ¿qué haríamos con esto? Ya tengo más o menos cuántos tableros tengo y qué es lo que voy a poner en cada uno de los tableros. Ahora, ¿qué haríamos? Ahora sí, ¿qué haríamos por ahí? ¿Los derivados? Número de circuitos derivados por tablero, ¿eh? Ok. Ya que tengo el número de circuitos derivados por tableros, ¿ahora qué seguiría? ¿No tenemos que calcular la corriente nominal de cada circuito derivado? Quedaría aquí dentro de este punto, ¿no? Dentro de este punto de circuitos derivados, ¿qué es lo que debemos determinar en este punto? O más bien dicho, esto que está aquí para tenerlo más rápido, este número de circuitos derivados, ¿qué tengo que hacer en este punto como resumen de todos los cálculos que ponga aquí?
Cuando yo determino en cada tablero cuántos circuitos derivados va a haber 10, 15, en el tablero 1 va a haber 10 o 15 circuitos derivados. Todo eso que estoy calculando, ¿en dónde lo voy a resumir? ¿Cómo lo voy a presentar? Un cuadro de Un cargas. cuadro de cargas, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que poner el cuadro de cargas. Ajá, y en el cuadro de cargas, ya vemos qué es lo que va implícito, ¿no? En el cuadro de cargas que tengo que poner el número de circuitos derivados, número de cargas por cada circuito derivados, capacidad de la protección, a qué fase está cargado, qué corriente demanda, o qué corriente, cuál es su protección, hasta el número de conductores y el tamaño del conductor, ¿no? Ahí podemos, igual, no hay un cuadro de cargas específico como tal, pero sí los datos básicos ahí estarían. Ok, ya tengo mi cuadro de cargas y mis circuitos derivados. Aquí ya puedo empezar a ver si mi diagrama unifilar o mi tablero está adecuado, ¿no? El tamaño incluso también del tablero aquí, ¿no? Bien, ya que tengo todo ese rollo que está ahí, después, ¿qué seguiría? Ya tengo mis tableros, todos mis tableros, ya sé qué tamaño son y ya sé la capacidad de la protección de los circuitos derivados. Ahora, ¿qué sigue? El calibre de los conductores, ¿De cuáles? de tanto del derivado como del principal. Ok. Cálculo de conductores. Antes de calcular los conductores, para calcular los conductores, ¿qué debo de tomar en cuenta? ¿Cómo voy a poner los conductores? ¿En el aire? ¿Los voy a poner en charola? ¿Los voy a poner en tubería? Tipo de tubería. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para más o menos poder calcular mis conductores? Antes de calcularlos, cuando calculamos los conductores, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tengo que calcular mi conductor, lo puedo calcular, acuérdense que lo puedo calcular, o lo debo de calcular por corrientes, por temperaturas del aislamiento de temperatura de los contactos, de las conexiones, por el medio en que los voy a proteger, canalizaciones, el medio ambiente en el que están, y por caída de tensión. ¿Qué haríamos aquí, más o menos, antes de calcular conductores? Es tomar los factores, el factor de distribución. Antes de eso, ¿cómo le haríamos? A ver, por ejemplo, no sé, imagínese que voy a hacer el más sencillo a lo mejor, aquí, por ejemplo, para estos motores. ¿Qué es lo que requiero calcular para poder calcular mis conductores para estos motores, nada más para estos 3 motores? ¿Qué tendría que hacer aquí? Checar la longitud de la... No. Aquí está mi alimentación, aquí llega mi acometida y aquí está mi interruptor principal. ¿Cómo calculo mis conductores para esto? Conociendo la corriente de los 3 motores. 10 amperes, 20 amperes y 5 amperes. ¿Ya con eso? No, checar su factor de servicio, Okay, si es carga con... Los motores no entran en la parte continua, no aplica la continua, no continua en motores. ¿Pero qué más? ¿Voy a llevar una tubería para cada uno de ellos o voy a llevar una tubería por acá al centro y voy a dividirlas en cada uno de ellos? Sería lo mismo que diga, ok, de aquí llevo una tubería para acá, llevo otra tubería para acá. Estos son mis arrancadores, ¿eh? Los A1, A2 y A3 son arrancadores. Ok. Ahí. O bien,
alguien dice, no, yo lo voy a hacer de forma diferente. Tampoco hay una regla, ¿eh? Entonces todo eso depende de cómo esté. Lo voy a llevar, ya que llegué ahí, lo voy a traer para acá. Ya que está ahí, lo voy a traer ahora para acá. Mis conductores serían de iguales, tendrían que calcularse igualito. Esta forma o la anterior sería lo mismo. No, Por porque ejemplo. entonces, por ejemplo, el conductor del arrancador 2 tendría que soportar la corriente del que consume el motor 1 más el motor 2, según Ajá, yo. y este conductor que va a ir del interruptor principal al arrancador 3, ¿qué tendría que hacer? Soportar la corriente de los tres motores. Eso sería un caso, ¿verdad? Que soportaba la corriente de los tres motores, y el de 2 y el de 1. O bien, a lo mejor alguien puede decir, no, en una canalización voy a llevar 3 conductores para el motor 3, 3 conductores del motor 2 y 3 conductores del motor 1. Entonces aquí ya llevaríamos 9 conductores. ¿Sí? Entonces sería que la equivalencia de fase sea igual. Entonces, ¿qué necesitamos antes de poder calcular? ¿Qué necesitamos antes de poder calcular los conductores? ¿Cómo sería el caso? Antes de calcularlo, todo el mundo queremos hacer números. Como somos ingenieros, todo el mundo quiere sumar y restar en forma inmediata. ¿Son continuo o no continuo? No, antes de eso, ¿qué es lo que hicimos ahorita para poder terminar? Esos conductores que dijimos, ¿cómo le llamamos a este diagrama que hicimos ahorita? Esto que estoy haciendo aquí como bosquejo ahorita, pues es un bosquejo. Sería ¿Cómo le bueno llamamos el diagrama, ¿no? ¿Cómo le llamamos a este diagrama? ¿Cómo le llamamos a este diagrama? ¿Cómo estoy viendo ese servicio? ¿Qué es lo que hice este servicio? Le quité el techo a este servicio. ¿Y dónde está mi dron? Ahorita ustedes son chavos nuevos, ya tienen el dron. ¿Dónde está el dron? ¿Dónde lo están viendo? ¿De dónde a dónde lo están viendo? Desde arriba. Desde arriba. Entonces, ¿cómo le llamamos a este diagrama? ¿Diagrama eléctrico? Aquí eléctrico, estoy viendo cómo estoy conectando todo esto. No, ¿de dónde lo estoy viendo? Lo estoy viendo de arriba hacia abajo. Entonces vamos a llamarle diagrama de planta. Este va a ser un diagrama de planta. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso es el diagrama de planta ¿de quién? De los motores. ¿Qué pasaría con este? ¿Aquí qué sería? ¿Aquí qué lo estoy haciendo? ¿Mi diagrama de planta de dónde? ¿O de quién? Del alumbrado de ese caso. Luminarias. De luminarios o de alumbrado. Igual aquí debo, ok, ¿dónde voy a colocar? Ya una vez que determiné de qué tamaño va a ser mi tablero, también debo de pensarlo en dónde lo voy a colocar. Aquí, ¿dónde coloco el tablero? Lo coloco aquí a un lado. Puedo colocar ahí mi tablero de alumbrado, o lo puedo poner en algún lado de estos. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Para poder determinar mis circuitos derivados o mis conductores. ¿Cómo voy a llevar? Si lo pusiera ahí, pues de esta alimentación principal, a lo mejor, no sé, o un tablero secundario aquí. Y después, de aquí, ¿cómo voy a llevar mi alimentación a cada una de estas luminarias, ¿no? No sé, ahorita lo estoy haciendo así, digo, no hay una regla como tal, pero sí hay que hacerlo. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Distribución? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dibujando? El diagrama de planta. El diagrama. ¿Y qué estoy dibujando aquí? Los conductores para luminarias. ¿Estos son conductores? La tubería. La canalización. Estoy poniendo
la canalización. En este caso estoy poniendo la canalización, cómo va a ser en los diagramas de planta. Lo que estamos dibujando son las canalizaciones. Dentro de estas canalizaciones debemos indicar, una vez que vayamos haciendo los cálculos, debemos irlos llenando con los datos que requieren en esta canalización, que debo de poner número de conductores, tamaño de los conductores, diámetro de la canalización o tipo de la canalización, en fin, distancia que hay en esta canalización. Si hay distancia, entonces implicaría que posteriormente tengo que calcular por caída de tensión, en fin. Entonces, esto es lo que estoy haciendo, son mis diagramas de planta. Quizás un bosquejo, nuevamente, son diagramas de planta preliminares, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que está aquí, a lo mejor alguien dice, bueno, pues, así como está voy a llevar mi diagrama de aquí para alimentar todas estas, no sé, ¿sí? Ahorita, si fuera así, por ejemplo, y aquí también viene para acá, en fin. Entonces, ¿cuántos conductores van a ir por este pedacito de canalización? 2, 3, 5, 10 conductores. ¿Y eso por qué son requeridos? Porque el saber cuántos conductores van a salir por ahí le va a pegar a mis factores que voy a requerir para calcular mis conductores. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, aquí yo que le recomendaría, antes de hacer los cálculos de conductores, que otra vez igual, las cosas aquí hay que pensarlas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar, y hacemos las cosas y por eso nos embarazamos temprano, ¿no? Entonces, el punto 7 sería, vamos a llamarle así, un prediagrama de planta. ¿Qué indica esto? Que vamos a indicar cómo va a ir nuestra canalización, si va a ser por el piso, si va a ser por el techo, si va a ser, como lo comentábamos, una canalización como este caso, que era una canalización o una canalización para cada uno de ellos, o alguien le pone un registro aquí a la mitad, no sé. ¿Sí? Entonces, y cada quien, bueno, pues es diferente, nadie te puede decir que está mal o bien. Lo que tendremos que hacer siempre en todas las instalaciones, bueno, y en todo lo que hagamos, ¿no? Siempre en todo lo que hagamos, incluyendo en nuestra vida diaria, debemos de tener siempre un problema por resolver y al menos, o por lo menos, tener 2 alternativas de solución, mínimo 2 alternativas. Si tuviéramos más, pues qué bueno, ¿no? Como aquí yo puedo ya hacer 3 o 4 alternativas. Y una vez que tengamos alternativas, como en buenos ingenieros, tendríamos que evaluar cada una de las alternativas y cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista técnico y económico. Por eso llevan economía, viene una materia de economía, para ponerle pesos económicos y ver cuál de ellas económicamente me conviene y técnicamente cuál de ellas me conviene. No es lo mismo esta alternativa que está aquí, ya tengo otra, o bien la que comentábamos, ¿no? Que esta alternativa fuera desde acá, ¿no? Ahí está otra alternativa. Entonces, ¿cuánto me cuesta una y otra? ¿Cuál es su ventaja, desventaja de cada una de ellas? Entonces, ojalá y tuviéramos la expertise, y si no, pues lo hacemos, aunque no sea formal o bien bonito, pero sí que tengamos una idea de cómo hacer los análisis para tener las alternativas suficientes cuando tengamos que resolver un problema. Igual ustedes, ahorita que estamos en línea, bueno, tuvimos que evaluar por qué plataforma nos convenía y qué evaluamos, pues técnico y económicamente, ¿no? No agarramos la primerita, bueno, tuvimos que estarle pensando cuál era la mejor y después de analizarlas, decidimos que va a ser Zoom, que voy a utilizar Zoom. Técnicamente, pues tiene sus defectos porque me va a cortar cada 40 minutos, pero económicamente la que me sale más barato, técnicamente me conviene porque ocupa menos recursos y se me corta menos la comunicación y la transmisión. Entonces, de alguna forma se hizo una evaluación con respecto a otras alternativas. Entonces, por eso aquí lo que hacemos es un prediagrama unifilar de planta. Un prediagrama unifilar de planta para determinar las trayectorias, para determinar tamaños de rutas, sobre todo rutas, y ver si factiblemente, físicamente son correctos. Ya que tengamos
ya podemos pensar en conductores, ya podemos pensar en conductores, y en conductores en función del diagrama de planta, ya se verá qué es lo que va a hacer, si vamos a requerir conductores solamente tomando en cuenta corrientes, Cuando hablo de corriente, va implícito aquí, va implícito todos los factores, ¿no? Y todos los factores que en ello conviene, apegados a corrientes, que son temperaturas, aislamientos, factores de corrección, en fin. ¿Sí? Y la otra que tendríamos que tener, si se requiere, por caída de tensión. Por caída de tensión, perdón. No, este no viene así. Por caída de tensión, eso cuando se va a requerir, y bueno, cuando tengamos una longitud, que ese conductor vaya a tener una trayectoria larga, ¿no? Bueno, larga, que requiera necesario calcular la caída de tensión. Bien. Ya con estos valores, digo, les faltarían muchas cosas, pero bueno, de entrada ahí, después, ¿qué haríamos con esto? Calcular las protecciones. Ok, protecciones. Aquí también tenemos que tener protecciones. Que de hecho, en muchos de los casos, aquí los tenemos que poner en orden, pero muchos de los casos van a ir casi el parejo conductor y protecciones. Ok, protecciones. Nomás para concluir, pues nos faltaría aquí canalizaciones. Ok, y ya que tenemos todo ese rollo, ¿qué más sigue? Ya calculé todo eso, ¿y luego qué? ¿Dónde plasmo todos mis cálculos ya bien hechos, bien evaluados? Ya tomé la mejor alternativa. ¿Qué es lo que hago? Juntarlos en una memoria de datos. Todo eso está concentrado en una memoria de cálculo, estoy de acuerdo. Presentar, ok. Presentar memoria de cálculos. Y la otra parte, desde mis puntos, tenemos diagramas preliminares. Esos preliminares, así los dejamos como lo iniciamos, como iniciamos el problema, así los dejamos. Después todos los cálculos y todo lo demás, ¿qué tendremos que hacer? El diagrama unifilar. El diagrama unifilar y el diagrama de planta final, ¿no? Que pudo haber cambiado. Sí. El de tablero, ¿no? También. Ajá, y cuadros de carga y todo ese relajo, ¿no? Diagrama de planta unifilares. Diagrama unifilares y tableros. Vamos a ponerlos. O sea, ya al final, que básicamente cuando hace un nuevo proyecto, pues diríamos que ese es el que firma uno, ¿no? Ese es el trabajo final. Y cuando se concluye, la gente que vamos a entregar el trabajo va a ser al revés, ¿verdad? Lo que nos va a calificar va a ser nuestro diagrama unifilar y la planta, el diagrama de planta y tableros definitivos o firmados, como quieran, y después va a ir a ver la memoria de cálculos, cómo es que encontraste esos
tamaño de conductores, esas canalizaciones, ¿verdad? Y ahí se va a meter con todo este rollo, ¿no? Y todo esto, pues hay que estar pegado con la norma. Algo así, no es algo escrito en piedra, pero sí tenemos una idea de cómo ir arrancando. ¿Sí más o menos queda claro este asunto cómo está? Entonces, por eso en el examen final, a veces más les digo, ese es mi problema y hay que calcular todo. Nomás es una sola pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer todo? Pues todo esto y todo lo que más se venga por ahí, ¿no? Sí, y cumpliendo, indícame que cumple con la normatividad, ¿no? Que está por ahí. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? No, profesor. No, profe, todo claro. Ok, si fuéramos en ese tenor, entonces vamos a ir poco a poco, ¿sales? Entonces, ¿cómo calculamos la carga instalada? Para el caso de alumbrado, ¿cómo calculamos la carga instalada de alumbrado? ¿Qué necesitamos para calcular la carga de alumbrado? Sumar las potencias de las... Sumar todas las cargas. ¿Qué es una carga por definición o por concepto? Todo aquello que consume tensión y corriente. Que consuma tensión y corriente. La tensión se consume, con la corriente se consume. ¿Qué cosa es tensión? Bien, entonces, aquí entramos con algo que vamos a comentar que es importante, son conceptos, ¿verdad? Para tener más o menos una idea. Me voy poniendo por aquí a un lado, pero hay que tener una lista de conceptos. Estamos hablando ahorita de carga. Me decían que carga era lo que consumían tensión y corriente. ¿Qué cosa es tensión? ¿Qué cosa es corriente? La tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos. Ok, que es una diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Y qué cosa es una diferencia de potencial? Es el trabajo que genera la carga. ¿Un trabajo? Diferencia de potencial. Si hay diferencia de potencial, estamos hablando, tengo que comparar potenciales, diferencia de potencial. Entonces, si hablo de diferencia, debo de comparar potenciales.
Entonces aquí, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué cosa es un potencial, no? ¿Qué es potencial? La Primero, diferencia pues, de cargas entre sí. ¿Perdón? Es la diferencia de cargas entre sí. Ese potencial me dice que es una diferencia de carga. Y fíjense de dónde empezamos, ¿eh? Y empezamos con definir qué cosa es carga, ¿eh? Esta carga que me estás diciendo ahorita es la misma con la cual iniciamos las preguntas. Esta carga de potencial, esta carga, voy a ponerle aquí de asterisco, esta carga es la misma. No. ¿Es la misma que esta? No. Si voy a comparar dos puntos que tengan diferentes cargas, ¿qué dijimos que era carga? A ver, dime un ejemplo de carga de esta carga que estamos calculando. ¿Cuál sería un ejemplo de carga? Un foco. Un foco, ¿sabes? Una lámpara es una carga. ¿Qué otra carga sería? El motor. Un motor. Un motor es una carga, en fin. Entonces, esta carga que me estás diciendo aquí, diferencias de cargas, ¿se refiere a diferentes lámparas, diferentes motores? No, más bien como la diferencia que existe entre por ejemplo, un electrón y otro electrón. O sea, uno tiene una carga positiva y el otro tiene una carga neutra. O Okay, 1 y 0. Entonces, Y en el trayecto del cambio de... Ok, entonces, esta carga, ¿a qué tipo de carga se refiere? ¿Qué es una carga viéndola aquí en este punto? A esta carga, ¿cómo le llamaríamos a esta carga? Podría ser un electrón. Ajá, entonces, ¿cómo le llamaríamos a esta carga desde el punto de vista químico? Pues si quieres químico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista... Todo aquello que consume energía, ¿podría ser? ¿Perdón? Digo que la carga podría ser todo aquello que consume energía. La primera carga. La primera carga, vamos a llamarle aquí, carga desde el punto de vista instalación, ¿verdad? Todo lo que consume energía. Y entonces tendríamos que decir qué cosa es energía. Si alguien me dice por ahí qué es en función de la energía, entonces, ¿qué cosa es energía? En este caso sería como la fuerza para realizar un trabajo. A ver, esa sería la energía desde el punto de vista de instalaciones, de circuitos en general. En su casa, ¿qué es lo que paga? ¿Y eso qué cosa es? Energía consumida. Energía consumida. Es energía consumida. Entonces, la energía, ¿en qué va a estar dada? En kilowatts hora. Si dicen que energía sería cuando hablo de energía, inmediatamente mi cerebro se va a pensar en kilowatts hora. Y si me dicen que todo lo que consume energía es carga, un capacitor consume energía. Un capacitor ideal. No lo sé. No. Entonces, ¿sería todo lo que consume y genera energía? Un generador sería carga.
Tampoco. ¿El capacitor genera energía? Pero la almacena, Ajá, almacena. ¿Y después qué hace el capacitor? Ya en un circuito eléctrico. descarga. La almacena y después ¿qué le hace? La regresa. ¿El capacitor sería carga o no sería carga? No. ¿No sería carga? ¿No tendríamos que calcular calibre de conductores Sí, y demás ¿no? para capacitores? Es todo elemento que necesita tensión para su funcionamiento, ¿no? Tensión y quién? Diferencia de potencia. Tensión y corriente, ¿verdad? Todo lo que tenga, todo lo que requiera tensión y corriente para su funcionamiento, diríamos que es carga. Entonces, carga, podríamos decir aquí, que es todo lo que utiliza o requiere tensión y corriente. Puede o no puede consumir energía, ¿eh? Eso puede ser o no puede ser. Okay. Ahora, como tengo aquí tensión y corriente, pues no me queda muy claro qué cosa es tensión. Decía su compañero otra vez, vuelvo a lo mismo, es diferencia de potencial. Pero si hablo de diferencia de potencial, por ejemplo, entre cada uno de ustedes hay una diferencia económica. En este bolsillo, metan las manos a su bolsillo, donde tienen el dinero, y vean cuánto traen cada quien. Y no sé, a lo mejor Adrián trae 20 pesos, Yalan trae 100 pesos. Entre ellos, ¿qué cosa hay? Una diferencia ¿De quién? En ese caso, ¿de quién? de pesos. Económica. De pesos. Entonces, si hablo de una diferencia, ¿qué tendríamos que hacer? Es una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? El potencial. ¿Qué es un potencial, verdad? ¿Qué es el que estábamos aquí? ¿Qué es un potencial? Y decía su compañero, y tiene razón, ¿qué es un potencial? Es una diferencia de cargas, pero una carga no desde este punto de vista, no de carga de instalación, sino una carga de tipo de estructura química. ¿Sí? ¿Y qué cosa es una carga de estructura química? ¿Cuál es la carga desde el punto de vista químico? En química, yo puedo tener aquí un cuerpo. Ahí está un cuerpo. En química, ese cuerpo ¿tiene potencial o no tiene potencial? Por sí solo no se requiere otro para No, pero diferenciar. ¿cómo podemos decir que hay carga o no hay carga? Potencial. ¿Tiene o no tiene potencial? ¿Cómo definimos que este cuerpo tiene potencial o no tiene potencial? Tendría que tener de referencia otro. No, pero por Otro sí cuerpo. solo, a ver, si tú metes el dinero a tu bolsillo, ¿Podría ser por los electrones de valencia, profe? así es, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Este cuerpo cómo está? ¿Tiene potencial o no tiene potencial? ¿Qué tendríamos que hacer? Me dicen que aquí en este cuerpo los electrones son iguales a los protones. Eléctricamente, ¿cómo están si eso es así? Neutros. Neutro. ¿Qué pasa si me dicen que los electrones son mayores a los protones? ¿No? Que la canción. Se vuelve un catión. Se vuelve un catión, ¿no? Algo tengo entendido. ¿Cómo se dice que está el material? Está cargado eléctricamente. Cargado eléctricamente. Está Negativo. cargado eléctricamente. ¿Con qué signo? El a menos. Negativo. Pues tiene una carga
Tiene una carga, en este caso, una carga negativa. ¿Tiene potencial o no tiene potencial? ¿Potencial para qué? Para recibir o ceder electrones. Es un potencial para recibir o dar electrones, que después lo vamos perdiendo, pero estrictamente tiene un potencial. En este caso tiene un potencial ¿de qué tipo? A ver, los electrones, ¿qué es lo que se puede mover? ¿Los electrones o los protones? Electrones. Entonces, en este caso tengo una carga negativa. Me está diciendo que le sobran o le faltan electrones. Le sobran. Le sobran. Entonces, ¿cuál es su potencial? Es negativo. Y entonces, ¿qué potencial tiene? ¿Tiene un potencial para qué? Para dar electrones. Tiene un potencial, está predispuesto para dar electrones. ¿Sí? Está predispuesto para dar electrones. Entonces, tiene un potencial negativo porque está predispuesto para dar electrones. Si alguien se los pide, con mucho gusto se los va a dar. ¿Sí? Entonces, diríamos que entre este material que está aquí, así como está ahorita, diríamos que este material es un material que tiene, voy a poner aquí menos, por poner un valor, ¿eh? Tengo un potencial de menos 5 electrones. Ahora, ¿qué pasa con este otro material? Si tuviéramos otro material, es más, voy a suponer que fuera un material exactamente igualito que ese. Ahora sí los comparo. Si comparo estos materiales, ¿hay diferencia de potencial? No. No, porque tendrían la misma carga. Tienen el mismo potencial. Cada uno tiene el mismo potencial. Los dos tienen potenciales, pero tienen el mismo potencial porque tienen la misma carga, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial? No existe. ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos este cuate que está aquí, tiene menos 1, por ejemplo? Ahora, ¿qué pasó ahí? Ahora sí existe una diferencia de potencial. ¿De cuánto sería la diferencia de potencial? De menos 4. De menos 4. La idea es que si estos cuates los uniéramos aquí, si por algún motivo hacemos que estos se junten, diríamos que hay un potencial, aunque los dos son potenciales negativos, pero como están uniéndose, la idea es equilibrarse. Entonces, ¿qué va a tender a hacer? Ceder electrones o a mover. En este caso, ¿a quién? A dar electrones. ¿Cuánto les daría? La idea es que quedaran ¿cuántos? ¿Con cuántos deberían de quedar para poder? 3 y 3. Serían 3 y 3, ¿verdad? Entonces, este cuate que está aquí, podríamos decir que ahora, esto que está aquí, quedaría o trataría de que quedaran aquí menos 3, le pasaría 2, ¿verdad? Le quedaría aquí menos 3 y aquí le quedaría 3. Ambos quedaron con potencial. Ambos quedaron con potencial, pero ya no existe diferencia de potencial entre ellos. Y por otro lado, ¿qué pasaría? Esos fueron en este caso negativos, aquí fueron los dos casos negativos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si uno fuera positivo y el otro fuera negativo, no? Si aquí fuera menos 5 y aquí fuera más 5, ¿qué pasaría ahí? Hay una diferencia de potencial. ¿De cuánto?
Entre estos dos, ¿qué diferencia de potencial habría? De 10, ¿verdad? Aquí había una diferencia de potencial de 4, aquí tengo una diferencia de potencial de 10. Entonces, si los unimos, ¿qué es lo que va a tratar de hacer esto? Darle electrones. Dale electrones. Estos son 5 que le sobran aquí, le va a pasar para esos 5 que le sobran, que le faltan acá. Y ya quedarían con un potencial de ¿cuánto cada uno? ¿Con qué potencial quedarían? De 0. De 0, ¿verdad? Esos quedarían con potencial de 0. Acuérdense que aquí quedaron con potenciales negativos de -3, pero estos van a quedar con un potencial de 0, porque ya se equilibraron. Entonces, ¿qué cosa es la tensión? Ok, es una diferencia de potencial, pero yo tengo que explicarle a esto a toda la gente que me voy a poner, la gente en la calle, lo manejamos como diferencia de potencial, que es la diferencia de cargas desde el punto de vista químico, la diferencia de electrones que hay entre un cuerpo y otro, para poder dar o recibir electrones. Esa es la... Si nada más, por ejemplo, aquí tengo aquí tengo, por ejemplo, que dijimos que teníamos en este caso una diferencia de potencial de -4, ¿verdad? La diferencia, y aquí hay una diferencia de potencial de 10, ¿dónde habría más tensión? ¿En el caso 1 en el caso 1 o en el caso 2? En el 2. En el 2 habría una mayor cantidad de diferencia de potencial y habría una tensión eléctrica, ¿verdad? Aunque no le ponemos el nombre, pero es una tensión eléctrica. ¿Qué cosa es la tensión eléctrica? Si le pongo aquí, por ejemplo, esto lo hago más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Si fuera muy, muy delgadito eso, y tenemos una diferencia de potencial muy pequeñita, o sea, muy pequeñita, y aquí me estás poniendo un camino muy difícil, es más, y aquí me pones otro camino también, ¿dónde será más fácil que pasen los electrones de un lado a otro? En función de quién, ¿cómo le llamamos a esa? ¿Qué cosa es eso? La impedancia o la resistencia. La impedancia o la resistencia. Pero ¿qué cosa es la tensión? ¿Qué cosa viene siendo la tensión? La fuerza para intercambiar electrones. La fuerza para mover los electrones. No sé si se vayan a mover o no, pero esta es una fuerza eléctrica. Es una fuerza eléctrica. ¿Para quién? Es una fuerza para mover los electrones. ¿De quién depende la fuerza eléctrica? De la diferencia de potencial. ¿De quién depende la diferencia de potencial? De la diferencia de cargas. ¿Qué cosa es la diferencia de cargas? ¿Qué tantos electrones o electrones, si los electrones le sobren o le faltan a los cuerpos? ¿Cuáles son sus unidades? Los joules por segundo, ¿no? Los joules por segundo. En la parte eléctrica, ¿cuáles serían las unidades? Volts. Volts. ¿Vale? Las unidades son los volts desde el punto de vista eléctrico. ¿Y cómo le llamamos entonces también a la tensión? ¿Sí? Bueno. Bien, estoy en clase, ¿no? ¿Te molesto después? Sale. Entonces, ¿cómo le llamamos también a la tensión? Diferencia de potencial, ¿cómo le llaman a veces? Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz, fíjense qué interesante ahorita. Voy a ponerlo aquí, adelante. Fuerza motriz. Fin. Fuerza electromotriz. A ver, para que entre dos puntos
haya diferencia de potenciales, ¿qué tengo que hacerle? Quitarle o agregarle electrones, ¿verdad? Si teníamos un cuerpo donde teníamos 0, ¿sí? Donde teníamos dos cuerpos que tuviéramos 0, si aquí teníamos dos cuerpos que teníamos en 0, en 0 significa que sus electrones y protones son iguales. ¿Cómo le hago? Ahí no tengo diferencia de potencial, ¿estamos? Ahí no hay diferencia de potencial. ¿Cómo le hago para que tenga potencial primero? Una de las cargas, o bueno, uno de las cargas debe estar consumiendo corriente. Inyectarle los electrones. No hemos definido corriente todavía. Tiene que haber un movimiento, ¿no, profe? No, pero ¿cómo le hago para que tenga carga? Para que tenga potencial. A este cuerpo significa que tengo, vamos a suponer que aquí en este cuerpo tengo más 5 o más 10 y menos 10. Tengo menos 10 y tengo también más 10. ¿Qué significa? Que ese cuerpo, ¿cómo se encuentra eléctricamente? Neutro. Neutro, su carga es 0, porque tiene 10 electrones y tiene 10 protones. Su carga es 0. Su potencial, ¿cómo es? ¿Le interesa dar o le interesa recibir? Ninguno de los dos. Ninguno, entonces no tiene potencial. No tiene ni potencial ni para recibir ni para dar. No tiene potencial. Quiero darle potencial. ¿Cómo le hago para darle potencial? Hay que inyectarle electrones. Bueno, que ¿Le agrego o le quito electrones? ¿Cómo le agrego o le quito electrones? Mediante un Puede contacto, recibirlos. el contacto, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de agregarlo o quitarle electrones. Una de ellas, ¿cuál sería? Por medio de fricción. Se agarran este material, es un peine, se lo ponen ahí en la cabeza, le ponen piojos y le están agregando o quitando electrones. Y entonces, por fricción, las nubes, por ejemplo, las nubes, ahorita que están en época de lluvias, normalmente la nube debía ser neutra. Por fricción con el aire, ¿qué es lo que pasa? O le agregan o le quitan electrones. Y entonces, ¿cómo queda la nube? Eléctricamente. Cargada eléctricamente. Tiene un potencial. Tiene un potencial para dar o para recibir, no sé. ¿Sí? Esa es una. ¿Qué otra forma tengo para quitarle o agregar electrones? Por inducción magnética. Por inducción magnética. Por inducción magnética, ¿qué requerimos? De acuerdo a la ley de Faraday, ¿qué requerimos? una corriente y un conductor. Voy a inducirle, si no, ¿cómo voy a tener corriente si aún no tengo tensión? Requerimos un campo magnético, ¿qué más? Y el conductor. Un conductor, ¿y qué más debe de existir entre el campo magnético y el conductor? ¿Un núcleo? No. ¿Un movimiento entre ellos? Un Una movimiento. variación. O sea, lo principal por inducción es tener un campo magnético, un conductor y un corte relativo entre ambos, ya sea que se mueva el conductor o bien que se mueva el campo magnético. Entonces, vamos a agregarle o quitarle electrones a ese material, de alguna forma sería por campo magnético en movimiento. Si es un campo magnético en movimiento, decimos que estamos generando una diferencia de potencial en esos puntos por medios magnéticos. De ahí viene la fuerza electromotriz. Es una fuerza eléctrica, pero generada ¿por quién? Un movimiento mecánico. Por un movimiento. En una batería de automóvil, ¿cómo hacemos esa diferencia de potencial entre un electrodo y otro electrodo? Un bobinado, ¿no? En una batería. Ah, no, perdón. No, es Por una lámina. Son placas electrónicas. Entonces, ahí es una reacción química, 100% pura química. Es una reacción química entre dos materiales
diferentes, dos metales diferentes con una solución ácida. Y ahí le quitamos o le agregamos electrones por esa reacción química. En una batería, ¿puedo decir que tengo una fuerza electromotriz? No. En una batería, ¿qué es lo que tenemos ahí? Una reacción química. Ok, pero ¿qué tengo? Tengo una tensión eléctrica, pero tengo una diferencia de potencial o una fuerza electromotriz. Una diferencia de potencial. Tengo una diferencia de potencial y por eso tengo una tensión, pero no tengo fuerza electromotriz, entonces no puedo tampoco definir que tensión y diferencia potencial o fuerza electromotriz sean lo mismo, ¿verdad? Son formas de cómo se obtienen esa diferencia de potencial, pero la fuerza electromotriz es obtener una diferencia de potencial a través de movimiento y esa diferencia de potencial nos va a dar una tensión y sus unidades son los volts. Y a mí en lo particular me cae gordo, no me gusta llamarle que tengo un voltaje, porque voltaje no es un concepto, voltaje son las unidades, los volts son las unidades. Cuando tengo dinero en el bolsillo, ¿qué es lo que dicen? Cada monedita es un peso. Y no por eso decimos que tengo un pesaje. Sí, lo que tengo ahí son pesos. Igual que en la distancia es la diferencia entre un punto y otro en longitud y se mide en metros. Y pues no por eso le decimos tengo un metraje, ¿verdad? Tengo una distancia. Entonces, igual aquí, yo insisto mucho, la tensión es una diferencia de potencial entre dos puntos. Es una fuerza eléctrica entre dos puntos. ¿Una fuerza para quién? Para donar o para ceder electrones. ¿Cómo se obtiene esa diferencia de potencial? Se puede obtener de muchas formas. Se puede tener por fricción, se puede tener por una reacción química o se puede tener por inducción magnética principalmente, ¿no? Y ahorita, bueno, pues está la otra parte que ya son las solares, que es de alguna forma es una reacción química por aspectos solares, que sería la otra parte, ¿no? Entonces, sí, esos son conceptos que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué sería corriente? ¿Qué cosa es corriente? El flujo de los electrones. Ese flujo de medio. Los electrones que pasaron por esta flechita, los electrones que pasaron por aquí, sería corriente. Entonces, ¿qué cosa? Cuando hablamos de corriente, ¿a qué nos referimos? A la cantidad de electrones que pasan en la unidad, en un milímetro cuadrado, estrictamente hablando, ¿verdad? La cantidad de electrones que pasan en un área específica en un tiempo específico, en un minuto, en un segundo. Es la cantidad de electrones que pasan por un área en un segundo. Esa sería la cantidad de electrones. Para que haya movimiento de electrones, primero, ¿qué tendría que haber habido? ¿Qué tuvo que haber existido? Una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. O sea, no puedo tener corriente si no tengo ¿quién le da origen a la corriente? La tensión. La tensión. ¿Ah? Entonces, no puede haber corriente si no hay tensión. ¿Sí? Y entonces viene la famosa ley de Ohm, ¿verdad? Que manejamos ahí. Y se fijan, esa es la parte pues que conceptual que sí debemos de manejar, que ya estamos en esas alturas y a veces no manejamos. Decimos que la corriente es igual a ¿quién? ¿Bajo la ley de Ohm o como sí, bajo la ley de Ohm. Es tensión sobre resistencia. Tensión sobre resistencia, ok. Entonces, bajo este esquema, la tensión de quién depende, quién me la va a dar, la tensión de quién va a depender, ¿de quién depende? ¿De quién depende la tensión? De la carga. ¿De la carga? ¿De cuál carga? ¿De la carga de la instalación? De la diferencia. ¿De quién depende la tensión? De la diferencia de potencial. ¿Quién le da la diferencia de potencial en mi instalación, ya en una instalación real? Las cargas instaladas. O sea, si en su casa cambian las cargas instaladas, ¿cambia la tensión? No. Si en mi carro prendo los focos o no los prendo, ¿cambia la tensión? No. ¿De quién depende la tensión? En mi carro, ¿de quién depende la tensión? La batería. La batería. ¿Y la batería qué viene siendo?
¿Cómo La le llamamos fuente. a la fuente? Si fuera en el caso de la casa, en la casa, ¿de quién depende la tensión? Del transformador. Del transformador. ¿Y cómo le llamamos a eso? A todo ese conjunto del transformador, ¿cómo le llamamos? Si en mi casa tuviera una planta generadora, ¿de quién depende la tensión? De la planta. ¿La corriente? Sería del flujo electromagnético, ¿no, profe? Por eso, ¿de quién depende? Y en la práctica ya, todo lo que vimos ahorita es la teoría que debe tener atrás el ingeniero. Ya ahora si me pongo a platicar con la gente de instalaciones eléctricas, ¿de quién depende la tensión para hacer mi instalación en mi carro, por ejemplo? ¿Qué tensión tengo en mi carro? 12 volts. 12 volts. Si trajera no sé, un tráiler, por ejemplo, o un camión de pasajeros, ¿serían 12 volts también? No. ¿Ahí cuánto serían? No sé. ¿Serían 12 volts? O en un barco, ¿qué tensión tendríamos en un barco? ¿De quién depende, pues, la tensión ya en la práctica? A ver, ¿la tensión de quién depende? ¿Del tamaño de las cargas? O sea, si yo modifico el tamaño de las cargas, ¿cambio la tensión? No, depende de quién la genera. En este caso, si por ejemplo sea un generador, depende de cómo esté construido. Entonces, ¿de quién depende? De la fuente de alimentación. Como dice compañero, a ver, ¿de quién depende la tensión? Pues una batería de mi carro, si yo quisiera sacarle 14 volts o 20 volts, ¿lo puedo sacar? No, pues esa fuente nada más me da 12, punto. En mi casa yo quiero tener 150 volts. Pues no, la fuente que me está dando ese suministro es la red de distribución, y la red de distribución para mi casa me da 127 o 120 volts. Si quiero tener más tensión o menos tensión, modifica la fuente. Si tengo posibilidad de cambiar la fuente, pues adelante. En mi caso, mi carro, quiero que mi carro trabaje con 24 volts, pues ponle 2 baterías y entonces conéctalas en serie y ya tienes ahí 24 volts. ¿Sí? Y ya cambia toda tu instalación para 24 volts. Si en mi casa quiero poner 220 volts, entonces cambia tu alimentación para que cambie. Si tuviera un generador en mis manos, entonces ve y modifica la corriente de excitación del generador, ¿verdad? O la velocidad del generador para que genere mayor o menor tensión, pero tienes la fuente de alimentación. Pero si la fuente de alimentación, en el caso de una instalación eléctrica de nuestra casa, la fuente es de nosotros, no, la fuente es de CFE. ¿Podemos modificar la fuente? No, pues no, la fuente no, yo no la puedo modificar. Entonces la tensión básicamente se va a mantener constante, no depende de la corriente. Ahora, la resistencia, ¿de quién depende la resistencia? Del material. Depende del material, ¿verdad? Nada más del material. Y vienen las cuestiones atmosféricas o... No, lo más básico, lo más A través del básico. conductor. ¿De la longitud? Emite una resistencia al conductor. De la longitud y qué más. Y el diámetro del conductor. Y área, ¿verdad? Longitud y área principalmente. Entonces podríamos decir que las resistencias de los materiales dependen de qué estén hechos y cuál es su configuración física, ¿sí? De qué tan grueso, qué tan largo sea. En función de eso son sus resistencias, que también le pega un poquito ahí factores de corrección por temperatura o la humedad o como quieran, usen y manden, pero básicamente la resistencia depende de cómo esté construido. En el caso de un foco, y ahorita ya no los hay, pero vamos, los incandescentes, para hacer un ejemplo más clásico, en un foco, la resistencia de ese foco, pues no la puedo cambiar, ya está hecho el foco, ya tiene su calibre de conductor, ya tiene el material tungsteno que tenían por ahí, ya no lo puedo cambiar. Ya la impedancia ahí está, la resistencia ahí está, no la puedo cambiar. Entonces, de estos 3 parámetros, puedo decir, no sé, a lo mejor despejo de ahí de la ley de Ohm, despejo la R, y digo que la R es igual
a la I, entre la E. Si yo cambio la corriente, ¿qué le va a pasar a la resistencia? Aumenta. ¿Aumenta? Estaría al revés. No, se mantiene. Se mantiene. Para poder aumentar la corriente, ¿qué tuve que haber hecho? Variar la tensión, ¿verdad? Puedo variar la tensión y para ver la tensión pues tengo que irme a la fuente y varío la corriente. Si varío la corriente es que varió la tensión, pero la resistencia ¿cómo se va a mantener? Igual. Constante, porque ya está hecho el material. Quizás cambie un poco porque se calienta y demás, hay un factor de corrección por ahí, pero estrictamente hablando, esta no es ley de Ohm. Esta es una ecuación matemática de la ley de Ohm, pero no es la ley de Ohm. No puedo decir, cuando salga de la escuela y de ingeniería me meto, aunque sea como no encuentro chamba, aunque sea me voy de maestro, ¿no? Y les digo a los chavos, a ver, punto y aparte, la resistencia es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la tensión. ¿Eso es cierto? O sea, si yo cambio la tensión, mi resistencia va a cambiar. Imagínense que tengo una resistencia de código de colores, que tiene colores ahí en esa resistencia. Si cambio la tensión, ¿va a cambiar los colores? No. Lo que va a cambiar va a cambiar la corriente. Y la corriente si cambia, le va a pegar la temperatura. Si le pega la temperatura, la puede quemar. Pero entonces, sí, igual todo este rollo. Yo puedo decir que la tensión, si pongo aquí, es igual a I por R, por ejemplo. Matemáticamente está bien, o sea, está bien porque es un despeje de la ecuación de la ley de Ohm, pero igual puedo decir que la tensión es directamente proporcional a la corriente e inversamente, directamente proporcional a la resistencia, dependiendo, hay que tener mucho cuidado, esta no es una ley que se pueda plasmar. En su casa, ¿qué es lo que hacen cuando prenden uno o dos foquitos? Tengo un foco, luego prendo otro foco. ¿Qué es lo que estoy haciendo en casa al prender el segundo foco? ¿Qué estoy cambiando? La resistencia. La resistencia. La resistencia. Y como consecuencia de la resistencia, ¿qué es lo que va a cambiar? La corriente. La corriente. La corriente. ¿Y la tensión qué le va a pasar? Se va a mantener igual. Se mantiene. Se va a mantener igual porque depende de quién. No depende de la resistencia, depende de la fuente. Entonces, como variamos la resistencia, lo que va a variar es la corriente. Y ya para terminar rápido, entonces, ¿de quién depende la corriente? De la carga. Uno de la resistencia. De la tensión y la carga, ¿verdad? Depende de la tensión y la carga. Si la tensión se mantiene constante, la corriente dependería entonces de la carga. La corriente se las da
la fuente de alimentación o la pide la carga? La pide la carga. La pide la carga, entonces hay que tener cuidado. Es que me llegó mucha corriente. No, pues si te llegó es porque la pediste, ¿no? ¿Y cómo la pediste? Pues por las cargas que le estás conectando. Bien, entonces, esa pues son conceptos que vamos a ir manejando, que no están en el programa, pero sí lo hacemos hincapié en ellos para ir teniendo por ahí un lenguaje adecuado. Entonces, tensión depende principalmente en instalaciones eléctricas, principalmente visto como instalaciones eléctricas, la tensión va a depender de la fuente de alimentación y la resistencia va a depender de la carga de la instalación, que está dependiendo de cómo esté construida esa carga, y la corriente va a depender de ambas cosas. Entonces, necesitamos calcular, decíamos por aquí, la carga instalada de alumbrado. Entonces, en eso estamos, ahí nos desviamos, y entonces vamos a calcular la carga instalada de este alumbrado, por ahí, para la próxima clase y continuando con esto. Dudas, preguntas, comentarios, y así va a ser la clase, o sea, no hay de otra. Esperemos que nos entendamos y que la aprendamos y que salgamos satisfechos mutuamente, ¿no? ¿Dudas, preguntas? No, profe, Ninguna. Todo claro. Sale, pues nos vemos la próxima clase. Buena tarde. Igualmente, profesor. Gracias, buenas igual, tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.